Noticia de última hora. Brian Wedding, el ex snowboarder olímpico que se convirtió en presunto capo de la droga y que estaba en la lista de los más buscados del FBI, aparentemente ha sido capturado. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Últimas noticias sobre una historia que seguimos en Sidebar. Informan que Ryan Wedding, ex snowboarder olímpico canadiense de 40 años y presunto capo de la droga, fue arrestado. Esto fue después de estar en la lista de los 10 más buscados del FBI. En marzo de 2025, ofrecían $1 millón por información para su captura o enjuiciamiento. Ahora enfrenta cargos por liderar una operación de tráfico de drogas violenta y compleja. Eso resultó en la importación anual de 60 toneladas métricas de cocaína a Estados Unidos. ¿Sabes? Según el FBI, él enviaba regularmente cientos de kilos de cocaína desde Colombia, por México y el sur de California, hacia Canadá y otros lugares de Estados Unidos. Ahora debo aclarar algo. Al momento de esta grabación, los detalles son un poco escasos sobre las circunstancias que llevaron a su arresto, que llevaron a su captura, pero sin embargo, sabemos que ya enfrenta cargos. Fue acusado de asesinato federal, manipulación de testigos, intimidación, lavado de dinero y tráfico de drogas. Se le acusa de ordenar el tiroteo de un testigo en un restaurante, ofreciendo una recompensa por él. Cito, en la creencia errónea de que la muerte de la víctima resultaría en la desestimación de los cargos criminales en su contra y contra su red internacional de tráfico de drogas. El hombre, conocido por los alias reportados como el jefe, gran enemigo público, James, Conrad King, Jesse King. Este tipo fue objeto de interés de las autoridades federales durante un tiempo. El director del FBI, Kash Patel, dijo anteriormente sobre Wedding, cito, no puedes ser un capo de la droga y evadir la ley. No te equivoques al respecto. Brian Wedding es una versión moderna de Pablo Escobar. Es una versión moderna del Chapo Guzmán. No evadirá la justicia, dijo la fiscal Pam Bondi. Él dirige una de las organizaciones de drogas más prolíficas y violentas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá. Y también cabe señalar que varias personas han sido acusadas en relación con la supuesta operación de Wedding aquí. La fiscal Yvonne de informó que más de 35 personas han sido acusadas y se han incautado armas, más de $3 millones en criptomonedas y más de 13 millones en activos. El mes pasado, funcionarios del FBI confirmaron que autoridades mexicanas incautaron $40 millones en motocicletas supuestamente del exolímpico. Y por cierto, hablando del exolímpico, quiero decir, es bastante sorprendente si todas las acusaciones son ciertas. Esto es un 80 para el hombre que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Utah, como mencionó Akil Davis, subdirector del FBI en Los Ángeles. Wedding pasó de deslizarse por la nieve en las pistas de los Juegos Olímpicos a distribuir cocaína en polvo en las calles de ciudades estadounidenses y en su natal Canadá. Hoy se revelaron más detalles sobre la captura de Ryan Wedding en una conferencia de prensa de las autoridades. Mi nombre es Kash Patel, director del FBI. Estamos aquí gracias al liderazgo del presidente Trump y su apoyo a las fuerzas del orden nacionales e internacionales. Hoy anunciamos otro logro histórico gracias a la colaboración de fuerzas del orden en Estados Unidos y el mundo. Unirse para combatir el crimen en todos los rincones de la tierra. Hoy anunciamos la captura de Ryan Wedding, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Ya van 6 capturas de los más buscados este año. Para ponerlo en perspectiva, son 2 más que en toda la administración pasada. Nada de esto sería posible sin el liderazgo de la fiscal general Pam Bondi, el Departamento de Justicia y nuestros socios y fiscales en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, en nuestra oficina de campo de Los Ángeles. Aquí verán a nuestros valientes socios, el comisionado de la RCMP, el jefe de policía, LAPD, la oficina de campo de Los Ángeles, ADIC, DEA, CBP y otros.
Así es como se ve un frente unido. Y solo para que sepan qué tan malo es Ryan Wedding, pasó de ser un snowboarder olímpico a ser el mayor narcotraficante de los tiempos modernos. Él es un El Chapa moderno, es un Pablo Escobar de la actualidad y pensó que podía evadir la justicia. Estos valientes hombres y mujeres crearon un paquete de enjuiciamiento, investigación y una estrategia operativa. Así llegamos aquí hoy, llevándolo ante la justicia por traficar cientos de kilos de cocaína y también por el asesinato de civiles inocentes. Este individuo, su organización y el cártel de Sinaloa inundaron Norteamérica con drogas, causaron muchas muertes y corrompieron a nuestros ciudadanos. Eso termina hoy. También quiero dar un enorme reconocimiento al gobierno de México, a la presidenta Sheinbaum, al secretario Harfuch y a los militares y agentes de la ley de México. Trabajaron de la mano con nuestros equipos en el lugar para lograr la detención anoche en la Ciudad de México. Ryan Wedding, tuve el privilegio de estar ahí en un viaje planeado y fue una gran operación lograda por la colaboración entre agencias. Nadie a mi alrededor busca reconocimiento, les importa atrapar a los malos y proteger nuestras comunidades. Ese es el liderazgo que Trump trajo a la presidencia y el apoyo que dio a las fuerzas del orden en todo el país. No puedo expresar cuánto agradezco ser parte de esto y dirigir el FBI. Estos hombres y mujeres hacen el trabajo difícil. Cuando persigues a alguien como Ryan Wedding, se requiere unidad. Aquí ven alianzas globales de costa a costa. Quiero dar un agradecimiento especial a nuestro embajador en México. El embajador Ron Johnson lideró este esfuerzo en México durante un año. Además, en cuanto llegó a nuestro nuevo complejo de la embajada allá, hizo de esto una prioridad y cumplió con su cometido. Esto es liderazgo en un año histórico de 25 años. El FBI debe ponerlo en perspectiva. Hizo 67,000 arrestos este año. Eso es un aumento del 200%. El FBI capturó a 6 de los 10 fugitivos más buscados. El FBI incautó suficiente fentanilo para matar a 150 millones de estadounidenses, un 31% más. El FBI arrestó a 5% más espías corruptos de China, Rusia, RPDC e Irán. El FBI localizó e identificó a 6,000 niños desaparecidos, un aumento del 22%. Todos estos números históricos y sin precedentes llevan a otro número histórico y sin precedentes traído a ustedes gracias al liderazgo del presidente Trump. Es una reducción del 20% en la tasa de homicidios en Estados Unidos. Récord histórico en la era moderna. Estas personas protegen nuestras comunidades. Agradecemos colaborar con el Departamento de Justicia en la protección de nuestras comunidades, por la fiscal general Pam Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche. Aún no terminamos, regresamos al avión y capturamos a otro de los 10 fugitivos más buscados en México. Iré al este y lo entregaré a las autoridades locales. Reconozco el trabajo de las fuerzas del orden estatales y locales. Este trabajo no sería posible sin ellos en la primera línea. Son los mejores aliados que podríamos tener. Gracias a Dios tenemos un presidente que apoya a la policía y eso da resultados. Personalmente, para mí en el FBI, quiero agradecer a nuestro equipo de rescate de rehenes. Quiero agradecer a nuestras fuerzas especiales. A nuestra unidad de operaciones especiales de vuelo. Quiero agradecer a nuestro componente de la sede central, a nuestra oficina de campo de Los Ángeles. Esto fue un éxito a nivel de toda la organización. Las acciones necesarias para capturar a uno de los criminales más buscados y llevarlo ante la justicia en Estados Unidos. Solo se logra con liderazgo desde arriba, el presidente Trump, el fiscal general y estos grandes líderes. Cedo la palabra al subdirector de la oficina de campo de Los Ángeles, Akil Davis, para comentarios sobre el caso e investigación. Buenos días, soy Akil Davis, subdirector de la oficina de campo del FBI en Los Ángeles. En noviembre prometimos encontrar al señor Wedding y hoy lo logramos. La ley alcanza más allá de nuestras fronteras. Esto marca la captura número 500 de un fugitivo de la lista de los 10 más buscados del FBI desde su creación hace 75 años. Quiero felicitar al equipo dedicado cuyo esfuerzo llevó a esta captura. Hoy es un gran día para el FBI y nuestros socios presentes, especialmente la RCMP, el APD, DEA y otras agencias.
Pero también es un buen día para las víctimas de este caso. Ryan Wedding atormentó a varias personas y a varias familias. Eso nunca será igual. Pero hoy obtienen la justicia que buscaban. Los investigadores trabajaron incansablemente durante más de un año para encontrar al señor Wedding, donde enfrentará un proceso federal. Como saben, el señor y otros están acusados por su participación en una red de crimen organizado transnacional, enviando enormes cantidades de cocaína, aproximadamente 60 toneladas métricas, a través del sur de California, en su camino hacia Canadá. El señor Wedding también es buscado por organizar varios asesinatos de víctimas y testigos del gobierno, además de la gran cacería para capturar al señor Wedding. Trabajamos con el Departamento de Estado para ofrecer recompensas y con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, que impuso sanciones devastadoras. En este caso también se está trabajando bajo los auspicios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. Aquí en Los Ángeles me gustaría proporcionar algunos detalles para ilustrar el enorme trabajo que se ha invertido en este caso. Hemos arrestado a 6 personas por su papel en esta organización. Hemos colaborado con socios de Canadá, México, Colombia y República Dominicana. El Departamento del Tesoro sancionó a personas, incluido Ryan Wedding. Vimos drogas, dinero y armas. Incautamos un Mercedes-Benz valuado en más de $1 millón. Incautamos docenas de motocicletas con un valor aproximado de $1 millón y otras obras de arte y joyería valiosas. Ryan Wedding estará bajo custodia el fin de semana y comparecerá el lunes en la mañana. Aunque estamos contentos por esta victoria, tenemos mucho trabajo por delante para procesar este caso y continuar con nuestra investigación. Aún buscamos a varias personas requeridas por su participación en esta organización. El Departamento de Estado aún ofrece $2 millones por información que lleve a más arrestos. Solicito que quien tenga información nos contacte al 42449-4061-4. Se puede llamar a ese número internacionalmente y nacionalmente por WhatsApp, Signal o Telegram. También me gustaría agradecer, por último, al Aeropuerto Internacional de Ontario por hacer esto posible, asegurar la seguridad de la escena y permitirnos planear esto de esta manera. Gracias. Ahora cedo la palabra al jefe McDonald del Departamento de Policía de Los Ángeles. Gracias, Akil, y a todos por venir hoy. El Departamento de Policía de Los Ángeles se enorgullece de colaborar con socios federales, internacionales y locales al anunciar el arresto de Ryan Wedding. Esta ha sido una investigación coordinada y basada en inteligencia sobre la organización global de tráfico de drogas de Wedding que utilizó Los Ángeles como su principal punto de distribución. Logramos incautar más de 300 kilos de cocaína, 44 kilos de metanfetamina, 44 kilos de fentanilo, 8 armas de fuego y más de $55 millones en activos ilícitos. Este resultado muestra la excelente colaboración del FBI, la Policía de Los Ángeles, la DEA y la presencia de Brian Clark. Aquí, la Real Policía Montada de Canadá y Estados Unidos, Aduanas y Protección Fronteriza. Juntos hemos interrumpido una importante red de narcóticos que afecta a Los Ángeles, Estados Unidos y Canadá. Este es un golpe importante para una red criminal que ha puesto en peligro comunidades a través de fronteras. Quiero agradecer personalmente a los hombres y mujeres dedicados de cada agencia representada aquí, incluyendo a los de mi propia agencia. El esfuerzo constante de la División de Pandillas y Narcóticos en los últimos 2 años hizo posible esta operación. Gracias a su trabajo, Los Ángeles es más seguro y los responsables enfrentan la justicia. Gracias a nuestros socios de medios por asistir hoy con tan poca anticipación. Me complace presentar al comisionado de la Real Policía Montada de Canadá, Mike Duhem. Gracias. Gracias, Mike. Buenos días. Agradezco al director Patel por invitarme a esta ocasión especial. Ninguna agencia o país puede combatir solo el crimen organizado transnacional. El arresto de Ryan Wedding fue resultado de una colaboración sólida y confiable.
Agradezco al FBI, la Real Policía Montada de Canadá, el Departamento de Justicia de EEUU, la Policía de Los Ángeles y todas las fuerzas del orden de EEUU y Canadá que participaron. Han sido muchas horas y sacrificios para llegar hasta aquí. Gracias a estos resultados, nuestras comunidades y países son más seguros. Gracias por el arresto de Ryan Wedding. Gracias, muchachos, gracias. Responderemos algunas preguntas. Ryan Wedding fue detenido anoche en la Ciudad de México. No daremos detalles para proteger la investigación en curso, pero no hace falta decirlo. Capturar en México a un prófugo acusado de graves crímenes mundiales requirió un esfuerzo conjunto liderado por el presidente Trump, el Departamento de Justicia y socios mexicanos, y agradezco esa colaboración. Perdón, adelante. Sin relación con la captura del señor Wedding, el señor Castillo, también en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, fue capturado en México la semana pasada. Lo vamos a transportar hacia el este justo después de que salgamos de aquí hoy. Señor Wedding, como mencionó el caballero, ya está bajo custodia. Fue transportado fuera del avión. La acusación proviene de la oficina del fiscal de EEU en Los Ángeles, por lo que la policía se encargará de ello en esa jurisdicción. Este arresto fue un éxito de la cooperación entre agencias de la ley, que se esfuerzan al máximo todos los días, sin descanso. No comentaremos sobre nadie y las recompensas. Tomaremos una pregunta más. ¿Vino a Ontario, señor? Perdón, no puedo escucharte. Bueno, vinimos a Ontario porque el clima es bastante agradable aquí, pero también tenemos que maximizar la seguridad operativa. Tomamos estas decisiones conjuntamente con nuestros socios que administran estos aeropuertos. Tomamos estas decisiones conjuntamente con la policía local y nuestros oficiales interinstitucionales. Debemos cumplir ciertos requisitos y puntos de activación para transportar de forma segura a alguien como Ryan Wedding. Se decidió colectivamente para garantizar la seguridad del transporte, la transferencia federal de custodia a cargo del FBI, su confinamiento y futuro enjuiciamiento. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Ahora, para que sepan de quién hablamos y cuán importante es esto, esta fue nuestra cobertura previa sobre Ryan Wedding. Quizá lo reconozcan por su gloria olímpica, pero ahora Ryan Wedding. El FBI lo llama el Pablo Escobar actual, según una acusación revelada en el Distrito Central de California. El ex snowboarder canadiense, que antes representó a su país, ahora enfrenta cargos por liderar un imperio internacional de drogas de $1.000 millones. Las autoridades estadounidenses afirman que él es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá. Envían cada año a Estados Unidos narcóticos equivalentes al peso de 40 autos. Según el Departamento de Justicia, la historia se vuelve aún más siniestra. Tras ser acusado, ahora se señala a Wedding por organizar el asesinato de un testigo federal que declararía en su contra. El FBI dice que este testigo fue asesinado en un restaurante en Colombia. El Departamento de Estado aumentó la recompensa por su captura a $15 millones, considerándolo uno de los fugitivos más peligrosos del mundo. La pregunta es, si las acusaciones son ciertas, ¿cómo un olímpico llegó a ser presunto capo de la droga? ¿Qué revela su acusación sobre la brutalidad y alcance de esta organización? Quiero conectar los puntos. Intenten entender esto, cómo un atleta prometedor terminó como uno de los más buscados del mundo. Todo inicia en 2002 en Salt Lake City. Tienes razón, el snowboarder canadiense Ryan Wedding, de 22 años, compitió para su país en el slalom gigante paralelo. No ganó medalla, quedó en el lugar 24, pero fue olímpico.
Y después de que termina su carrera atlética, es cuando supuestamente las cosas toman un giro oscuro, porque, para el 2008, registros judiciales indican que fue arrestado en California por intentar comprar cocaína a un agente encubierto de EPULUP. Fue condenado en 2010 y pasó unos 3 años en prisión en ese país. Al ser liberado y volver a Canadá, las autoridades dicen que sus operaciones crecen rápidamente, según CBC. En 2015, la RCMP lo acusa en Montreal por integrar una gran red de tráfico de cocaína. Pero este es el momento crítico. Bien, aparentemente no se queda para enfrentar las consecuencias. No, los fiscales creen que huyó a México y durante la última década ha estado prófugo. Según ellos, está acusado de construir su imperio desde lejos. Debo contarte en qué supuestamente se transformó este imperio desde México. Las autoridades dicen que Wedding supervisaba una máquina transnacional con Andrés Clark como su segundo al mando. Se le acusa de colaborar con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos. El producto era cocaína, proveniente de laboratorios en Colombia. La ruta era a través de México, cruzando la frontera de Estados Unidos y llegando al sur de California. Los Ángeles y los condados circundantes, supuestamente, se convirtieron en su centro logístico, donde se almacenaban las drogas antes de ser enviadas al norte por una red de transporte con sede en Canadá, utilizando camiones de carga de largo recorrido. Se supone que esta es una organización real y compleja, y debo decir que sus números son casi incomprensibles. Fiscales federales dicen que su organización importaba 60 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, equivale al peso de 40 autos estándar. Según las autoridades, para mover tanta mercancía se necesita control total. Ahí entra la supuesta violencia. La acusación describe un patrón de asesinatos brutales que se usaron para ajustar cuentas e imponer disciplina. Esa es su versión. Eso alegará la fiscalía si esto va a juicio. Y en un caso, se le acusa de ordenar un asesinato contra un despachador de camiones canadiense que él creía que le robó un cargamento de 100 kilos. A él, en noviembre de 2023, en Ontario, asesinos entraron por error a una casa, mataron a 2 personas inocentes y dejaron a otra gravemente herida, pensando equivocadamente que era la familia del despachador. La violencia continuó después. También se le acusa de ordenar asesinatos en abril y mayo de 2024 en Ontario por deuda de drogas. Llevado a cabo por Clark y un asociado llamado Malik Cunningham, esta es otra acusación. El caso que puso a Wedding en la lista de los 10 más buscados del FBI en marzo de 2025 ya era enorme. Pero lo que pasó después transformó esto de un caso de drogas a algo digno de un thriller. Está bien, porque tras revelarse su acusación, un testigo federal testificaría en su contra. En enero de 2025, hallaron al testigo en un restaurante. En Mani, Colombia, un hombre armado le disparó 5 veces en la cabeza, según autoridades policiales de Estados Unidos. Fue Ryan Wedding quien ordenó ese asesinato, poniendo una recompensa de $5 millones por la cabeza del testigo. Y Chapman pagó para que se publicara una foto del hombre en un sitio web para ayudar a localizarlo. Y esta operación fue sofisticada. Usaron una herramienta de interceptación de $1,500 para rastrear al testigo y tenían a un fotógrafo documentando el cadáver como prueba. Ese acto provocó la escalada dramática de esta semana. La recompensa por bodas, captura, se elevó a $15 millones. En la operación Grand Slalom, arrestaron a 10 de sus supuestos asociados en una redada internacional coordinada y se nombraron más acusados. Es un grupo con un abogado canadiense, un músico de reggaetón y el operador del sitio web mencionado. También están implicados supuestos lavadores de dinero clave como el jugador de póker Rolando Sokolovsky y Bianca Conastillo Madrid. Y se reveló una nueva acusación masiva, acusando directamente a Wedding del asesinato de este testigo. La magnitud financiera es enorme, ya que la acusación dice que Wedding movió más de $207 millones mediante una billetera de criptomonedas vinculada.
Utilizan un sofisticado sistema de lavado de dinero para ocultar ganancias de miles de millones de dólares. Ahora la búsqueda es más intensa que nunca. Se cree que el exolímpico, apodado Gigante y el Jefe, se esconde en México, protegido por el cartel con el que colabora según la acusación. Mide 1,90 m. Sin duda es un gigante, y el FBI cree que su tamaño y su notoriedad hacen que sea difícil de ocultar. Hasta ahora, este tipo ha evadido la captura por 10 años. Si las acusaciones son ciertas, este presunto capo es tan poderoso y escurridizo que resulta muy difícil atraparlo. ¿Cómo opera realmente una acción de tal escala y brutalidad? ¿Cuáles son los principales retos legales para juzgar a un fugitivo así? Si las acusaciones son ciertas, ¿cómo se maneja este caso? ¿Lograrán atrapar a Wedin? Esa es la gran pregunta. Para explicar esto, invito al abogado defensor y exfiscal Eric Fadis. Gracias por acompañarnos. Debo decir que al exponer esto, aún estoy en shock por las acusaciones. Quiero decir, he escuchado sobre operaciones de drogas antes, he escuchado sobre cárteles, pero nunca había escuchado de un civil, ¿verdad? Alguien que fue un exolímpico acusado de hacer algo así. Quiero decir, si ves esta supuesta progresión, esta línea de tiempo, esto es, o sea, ¿cuál es tu reacción ante algo así? Oh, Dios, fue muy inesperado. Muchas personas no pensaron que estaría involucrada en acusaciones tan graves. Según informes, Kash Patel, director del FBI, compara a Ryan Wedding con un Chapo Guzmán o Pablo Escobar moderno. Eso dista mucho de cómo el público lo conocía, como ex snowboarder olímpico. Y tengo entendido que usted ha procesado a narcotraficantes de alto nivel en el pasado. Cuando escuchas sobre la operación, hay un elemento de tanta complejidad. Hay muchas piezas en movimiento. Esto era una organización real. ¿Le sorprendió que, si las acusaciones son ciertas, él haya podido operar en este ámbito durante tanto tiempo? Y por cierto, actualmente no ha sido capturado. Bueno, Jesse, si las acusaciones son ciertas, es una red de tráfico de drogas sofisticada y multinacional en la que Ryan Wedding mandaba. Y tienes razón, sabes, hay tantos testigos. Si ves la acusación en sí, hay tantas personas mencionadas ahí. Todos estos testigos aportan diferentes incidentes supuestamente ocurridos que abarcan varios países aquí. Será una gran tarea para el gobierno federal llevar a estas personas ante la justicia si las acusaciones son ciertas. ¿Cómo procesan un caso como este? Hablar de varias personas acusadas, cada una de distintas partes de esta supuesta operación, parece una tarea enorme. ¿Para qué sirve una acusación así? ¿Y cómo la arman los fiscales? ¿Buscarán acuerdos para que Ryan Wedding dé información sobre su paradero? ¿Cómo funciona? ¿Verdad, Jesse? Seguro que en la investigación hubo intervenciones telefónicas, informantes confidenciales y similares. Cuando se trata de la acusación, es complejo. Hay muchas piezas en movimiento. No solo debes detener a estas personas y será difícil hallarlas. Se están escondiendo, probablemente estén usando alias, incluso podrían estar usando identidades falsas. Debes tener todo en orden, reunir a tus testigos y citarlos. Estoy seguro de que van a arrestar a algunos de los de menor rango. Van a intentar convertirlos en testigos colaboradores para el gobierno en contra de Ryan Wedding. Pero lograr todo eso en Estados Unidos será difícil, considerando que estas personas están distribuidas en Canadá, Estados Unidos, México y otras naciones. ¿Qué piensas del cargo federal de asesinato? No es solo tráfico de drogas, sino la violencia y los asesinatos que se le atribuyen. ¿El asesinato de ese testigo federal lo es? Me lo imagino. Es común ver esa violencia si se trata de otra operación de drogas. Aún así, sorprende creer que un exolímpico lidere esto. Pero al hablar de estructura de pagos, reconocimiento y fotos del área, o sea, la idea de publicar en este sitio web canadiense, ya sabes, las noticias sucias, publicar fotos, rastrear y usar tecnología para localizar al testigo. Eso es descarado y sofisticado, pero lleva a este cargo federal de asesinato, ¿verdad?
Oh, exactamente. Y sabes, es común que las organizaciones criminales quieran evitar el enjuiciamiento y la condena, eliminando a los testigos que podrían presentar pruebas en su contra en esos casos. Esa es una de las acusaciones aquí y, sabes, alarmantemente, esa podría no ser la última instancia supuesta de intimidación de testigos o incluso de asesinato de un testigo. A medida que los involucrados en todo este esquema se hacen más públicos y a medida que los cárteles se enteran de quienes están informando en su contra, podríamos ver aún más violencia. Además, como dijiste, se alegan delitos financieros, incluso con criptomonedas. Habrá un rastro documental y varios delitos alegados que forman parte de este caso de conspiración mayor. Es fugitivo desde los 15 años y por casi una década ha evitado ser capturado, presuntamente protegido por el cártel de Sinaloa. ¿Por qué es difícil? ¿Qué lo causa? Porque es complicado. Tratar de atraparlo es un fracaso de la cooperación internacional. Existen protecciones o acuerdos. Hay cosas específicas que tienen que hacer. Porque creo que eso lo hace muy difícil. El gobierno que tiene que ir $1 million for information leading to his capture. This is still going to emprendiendo, ¿verdad? Sí, me refiero a que muchas personas pueden tener mucho conocimiento o miles de millones, pero eso no vale su vida, la vida, ¿sabes? Creo que tienen un miedo muy real de que si ya sabes, digamos que ven a Ryan en algún lugar de México, van a estar poco dispuestos a ir al gobierno, a ir con las autoridades y mucho menos a ir con el gobierno estadounidense y decir, oh, sí, oye, él está aquí. Porque ya sabes, en una semana a partir de ese momento podrían haberse puesto en grave peligro. Localizarlo será difícil. Si está fuera del país, se inicia un proceso de extradición. En países como Vietnam no extraditan a Estados Unidos. Así que mi temor es que probablemente esté haciendo planes de viaje mientras hablamos, si es que no los ha hecho ya. Profundizaré en la acusación formal para conocer tu perspectiva sobre varios aspectos. Pero digamos que es capturado y digamos que va a juicio por una gran cantidad de cargos diferentes aquí. ¿Cuál sería un resultado legal realista para él? Porque tengo curiosidad. ¿Cuál sería una posible defensa que podría presentar? En otros casos federales de tráfico de drogas, donde capos o presuntos capos fueron juzgados. ¿Cuáles son algunas de las defensas que ves y cuál sería un resultado legal realista basado en esto? Si estas acusaciones se comprueban en el juicio, él podría pasar el resto de su vida en prisión. No será tan fácil como algunos creen. Sabes, dentro de estas organizaciones criminales más grandes hay tantas capas, hay tantos niveles de autoridad. Dicen que Ryan Wedding ordenó un asesinato. ¿Cómo pruebas eso? ¿Tienes mensajes de texto? Probablemente no lo envió por correo, así que debes vincularlo. Será difícil cuando otros realmente cumplen lo que él supuestamente ordenó. Así que él intentará desvincularse de esa organización y decir, oye, todo esto lo hicieron otros. Yo solo quedé atrapado en medio. Y además de eso, incluso podría intentar llegar a un acuerdo con el gobierno. Nunca se sabe y déjame preguntarte esto. ¿O te refieres a que él sea testigo en contra de otros miembros de un cártel? Sí, por ejemplo, en el caso de Chapo Guzmán, sé que un familiar, quizás su hijo, cooperó con el gobierno en algún momento. ¿No sería raro que incluso altos miembros de una organización criminal sofisticada consideren esa opción? Si estas acusaciones son ciertas, es una de las cosas que lo mantuvieron. No sé si está fuera del radar o podría crear otra organización así, si las acusaciones son ciertas. Porque él no es alguien que nació, ya sabes, en un país extranjero, que fuera parte de una familia, parte de un cártel, desde el principio, que tenga algo así. Él era un civil. Eso es una de las cosas que tal vez le ayudó de nuevo. Si estas acusaciones son ciertas, para poder lograr algo así. Bueno, él no es la persona que uno piensa de inmediato al hablar de un supuesto gran cártel de drogas asesino. Él es, ya sabes, es el exolímpico, así que tal vez había menos atención sobre él mientras esta supuesta organización criminal crecía y continuaba con sus actividades. Y pudo de alguna manera pasar desapercibido y evitar ser detectado. Sabes, él no, al menos desde el principio, no se asociaba con personas que son criminales de carrera ni nada por el estilo.
Parece que hubo algún tipo de punto de inflexión y creo que el público realmente está observando cómo evolucionaron las cosas hasta llegar al lugar en el que estamos actualmente. La gravedad de estas acusaciones requería una respuesta de las máximas autoridades. Por eso vimos esta reacción en noviembre en una conferencia de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Tuviste la fiscal general Pam Bondi, quien presentó los cargos, describió una operación criminal que ella calificó, cito, como una de las más prolíficas y violentas del mundo. Échenle un vistazo. Hoy, el Departamento de Justicia anuncia avances en la investigación sobre Ryan Wedding. Wedding es el exolímpico de Canadá que ahora es el líder de una organización criminal transnacional. Actualmente figura en la lista de los más buscados del FBI y ha estado entre los 10 principales. Él controla una de las organizaciones de tráfico de drogas más prolíficas y violentas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá. Wedding coopera con el Cártel de Sinaloa, organización terrorista extranjera, para inundar comunidades en Estados Unidos y Canadá con cocaína de Colombia. Su organización es responsable de importar aproximadamente 60 toneladas métricas de cocaína al año a Los Ángeles a través de camiones de carga provenientes de México. Para poner eso en perspectiva, 60 toneladas métricas equivalen aproximadamente al peso de 40 autos estándar. Imaginen que esa es la cantidad de cocaína, el peso de autos que él está trayendo a nuestro país cada año. En la investigación, más de 5 personas fueron acusadas y se incautaron más de 2,000 kilos y varias armas. Aproximadamente 3.2 millones de dólares en criptomonedas han sido recuperados y más de 1 millón en activos físicos ha sido confiscado. Wedding también está acusado de asesinar a un testigo federal después de que fue acusado en el 24. Él utilizó un sitio web canadiense llamado The Dirty News para publicar fotografías del testigo y su esposa con el fin de localizarlo, lo cual finalmente tuvo éxito. El testigo fue asesinado a tiros en un restaurante en Medellín antes de que pudiera testificar contra Wedding. Luego el director del FBI, Kash Patel, subió al podio e hizo una comparación sorprendente. Ya hablamos de esto, comparando a Ryan Wedding con los capos de droga más notorios de la historia. No se equivoquen, Ryan Wedding es una versión moderna de Pablo Escobar, es una versión moderna del Chapo Guzmán. El Departamento de Justicia y el FBI colaborarán con Canadá y otros gobiernos para llevarlo ante la justicia. Él es responsable de diseñar un programa de narcotráfico y narcoterrorismo que no hemos visto en mucho tiempo. Él no evitará la justicia. Estamos aquí porque este Departamento de Justicia, guiado por el fiscal general y el vicefiscal general, ha mostrado al pueblo estadounidense con las acusaciones que presentaron. Las fuerzas del orden y agencias como el FBI encabezarán el esfuerzo para salir y asegurarse de que estos animales sean llevados ante la justicia, y eso es exactamente lo que haremos. El funcionario de la oficina del fiscal de EEIUU en Los Ángeles, donde se procesará el caso, envió un mensaje directo a Wedding y su organización. Tus días están contados. Nuestros agentes y fiscales te perseguirán implacablemente y a cualquiera que te ayude y los llevarán ante la justicia, no solo en cualquier lugar. Te llevaremos ante la justicia en Estados Unidos. Solo quiero agregar un par de cosas. El señor Wedding es el mayor traficante de cocaína en Canadá, pero utilizó el sur de California, mi distrito, como centro logístico. Eligió California por sus leyes débiles contra el crimen. Sabían que si los atrapaban con cocaína, probablemente no recibirían una sentencia larga. Cometieron un grave error de cálculo al ignorar al Departamento de Justicia de EEUU y al fiscal general Bondi. ¿Y qué haría esta administración con individuos como él que usan Estados Unidos para traficar sus drogas? Será llevado ante la justicia, estoy seguro.
Eric, al escuchar estas declaraciones, ¿qué te llama la atención? Claramente ha sido un objetivo de la administración de Trump ir tras el narcotráfico, ciertamente ir tras el narcotráfico internacional. Cuando la fuente está fuera de nuestro país, ¿escuchaste al fiscal federal hacer un comentario sobre las leyes de drogas de California? Así que hay algunos matices políticos aquí que creo que están motivando este proceso. Tienen permitido perseguir a los traficantes de drogas. Es su trabajo y parece que lo harán con mucho celo y fervor. Y esto va a ser algo que seguirá escalando dentro del sistema legal y me va a interesar ver cómo se desarrolla. Sí, y háblame rápido, porque antes de entrar en la acusación tú tuviste. El fiscal de los Estados Unidos dijo que lo van a llevar ante la justicia en Estados Unidos. Pero si lo están protegiendo en el extranjero, ¿cómo funciona exactamente una captura así? ¿Es una entrega negociada? ¿Es una redada? ¿Las autoridades extranjeras se involucran? ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo aquí? ¿Sabes? No anticipo que Ryan Wedding, ya sabes, ondee la bandera blanca y diga, oigan, estoy aquí, vengan por mí. Creo que lo que el gobierno federal va a tener que hacer es, van a tener que trabajar de la mano con sus contrapartes internacionales en las fuerzas del orden para tratar de identificar dónde está y luego efectuar una detención. Incluso si lo localizan, como dijiste, es probable que esté protegido por las comunidades de allá. En Estados Unidos solemos imaginar al FBI haciendo una redada en una casa de seguridad. En otros países como México no es tan sencillo ni fácil y podría ser mucho más peligroso. Detenerlo y traerlo al país para procesarlo. Antes de la acusación formal, ¿qué beneficio tiene acusarlo antes de arrestarlo? ¿Sabes? Creo que son varias cosas. Una es que obviamente hay cargos pendientes, ya se hizo público y estamos haciendo este programa al respecto, así que está aumentando la conciencia pública y la gente va a empezar a ver estas cosas y tal vez lo noten. Así que creo que va a ayudar potencialmente en la captura. También les permite detener a otros supuestos cómplices y empezar a trabajar en sus casos. Intentar que cooperen como testigos mientras buscan a Wedding. Así que una vez que lo atrapen, si es que lo hacen, ya estarán en una buena posición, bien preparados para avanzar con la acusación. En ese momento, Quiero abordar la acusación formal contigo. El documento es extenso, pero ciertos detalles muestran el supuesto alcance y brutalidad de esta organización. La acusación reitera la supuesta orden de asesinato de noviembre de 2023. Se dice que Wedding y su segundo ordenaron matar a un conductor de TPCC, coconspirador, por creer que le robó 300 kilogramos de cocaína. El documento luego narra el trágico resultado. En noviembre, 23 miembros de la conspiración irrumpieron en una propiedad de alquiler y, cito, dispararon y mataron a las víctimas B y C y dispararon e hirieron a la víctima D, creyendo erróneamente que eran familiares de CC1. Eric, eso es interesante, ¿no? ¿Cómo acusan a Wedding de un asesinato si atacó a las personas equivocadas? ¿Cómo impacta eso en el caso en sí mismo cuando intentas probar algo así? en la ley existe la intención transferida, Jesse. ¿Qué significa eso? Si tu intención era matar a la persona A y estabas bajo una creencia equivocada y mataste a la persona B, eso, por supuesto, no te absuelve de asesinato. El supuesto error de los pretendientes no protege a ningún coconspirador, incluido Boda. Pero dicho eso, van a tener que probar que estas órdenes vinieron de Boda y que esto no fue solo algún otro tipo de disputa intracartel o intercartel que resultó en derramamiento de sangre, lo cual vemos todo el tiempo. ¿Será difícil vincularlo a Boda? ¿Tienen mensajes o correos electrónicos? Probablemente no. Hablaré del asesinato del testigo, el punto central de esta nueva acusación, y el documento es muy específico. Alega que, tras su acusación 24, el abogado de Boda supuestamente le aconsejó, cito, si la víctima A fuera asesinada, se desestimarían los cargos y la extradición. Bien, ahora Eric, recibir ese consejo de cualquiera, pero supuestamente del abogado. Dios mío, ¿qué opinas? ¿Sabes? Hay reglas éticas que prohíben a los abogados en Estados Unidos aconsejar a un cliente que cometa actos delictivos.
Ahora parece que el abogado intentó elegir sus palabras con cuidado y dijo, ya sabes, hipotéticamente, si esta persona fuera asesinada. Creo que todos podemos leer entre líneas. Ese abogado, conocido en algunos reportes como el abogado de la cocaína, es mencionado en la acusación. Y sabes, como abogado, no puedes estar involucrado materialmente de alguna manera. Incluso si solo se trata de dar asesoría legal a criminales sobre cómo cometer delitos, no puedes hacerlo. Sí, y luego, la acusación describe la escalofriante y metódica caza de este testigo. Afirma que Wedding ofreció una recompensa, reclutó ayuda, incluso de este sitio web canadiense, y dice que un cómplice pagó al operador unos $1,000 canadienses. No publicar sobre el acusado, Wedding y Clark, sino sobre la víctima A, para que miembros y asociados de la organización pudieran localizarla y matarla. Eso es muy específico. Aquí, ¿qué opinas de ese aspecto del caso? Sí, bueno, como dijiste, es una jugada bastante audaz hacer algo tan público que cualquiera pueda acceder en Internet. Eso podría referirse a matar a una persona y ya sabes, es como poner una recompensa pública como en el viejo oeste donde veías algo en un poste y era un pedazo de papel que decía, ya sabes, se busca vivo o muerto para alguien. Es lo mismo, pero en el contexto criminal del siglo XXI. Y entonces, ciertamente podría mostrar intención, podría mostrar un objetivo consciente de parte de la persona que inició todo esto. Sin duda, quien pagó por esto tuvo un motivo y ahora vemos el resultado. Y finalmente, la acusación describe este asesinato con detalles muy claros y clínicos, porque el 1 de enero del 25, en Medellín, cito a Ellen, entraron al restaurante, se acercaron a la mesa de la víctima A y le dispararon 5 veces en la cabeza, matándola. Luego alega que inmediatamente después del asesinato, Wedding él mismo envió una fotografía del cadáver de la víctima a su asociado. Ahora, Eric, de nuevo, si estamos hablando de una posible defensa aquí y tratando de todas las maneras posibles de asegurarnos de que él no esté relacionado con eso, aquí es donde se vuelve muy específico y aquí es donde puedes ver que las autoridades federales tal vez están trabajando con la policía local para obtener algunos de esos detalles. Esto podría ser un reto para él, ¿verdad? Separarse de algo así sería difícil para él. Dios mío, ¿por qué tener una foto de un cadáver en tu teléfono y enviársela a otras personas? Especialmente cuando la acusación es que estuviste directamente involucrado en eso y lo ordenaste. Lo es. Y es como un error un poco amateur, lo cual resulta curioso, considerando lo sofisticada que parecía ser la organización en otros aspectos. Hoy en día, estos dispositivos digitales pueden ser valiosa evidencia y resultar muy incriminatorios. Y si esa acusación es cierta, Háblame honestamente antes de terminar. ¿Cómo sería un juicio? ¿Todos serían juzgados juntos o habría varios? ¿Qué veríamos exactamente? Creo que el gobierno federal y los tribunales tienen opciones aquí. No sería inusual separar algunos de los casos, separar algunos de los juicios. No habrá un juicio con muchos acusados que dure 1 o 2 años. Normalmente no es así. Normalmente, muchos de esos acusados se declaran culpables, no los encuentran o lamentablemente mueren. Por lo general, las cosas suelen depender de los líderes de la organización. Y es entonces cuando el caso toma protagonismo y va a juicio, aún puede involucrar a varios acusados, pero no será todo el mundo mencionado en esa acusación formal. Va aumentando hasta un punto culminante conforme avanzan los procedimientos legales en los tribunales. Eric Fades. Dios mío, muchas gracias por venir. De verdad lo aprecio mucho. ¿Qué caso? Es un gusto estar contigo. Eso es todo por ahora en Sidebar. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hablaré luego.